En esta nueva sesión lo que vamos a hacer es analizar la opción call, pero desde el punto de vista de la obligación, es decir, vamos a entrar a precio bid. En el ejemplo de la casa teníamos las personas que se estaban reservando el derecho de la compra. Sin embargo, también teníamos aquella persona que estaba obligada a vender el activo o el bien inmueble en caso de que los compradores ejecutaran el derecho de la compra, ejecutaran el derecho de esa reserva por la cual estaban pagando una prima o contraprestación. Dicho esto, la entrada del bid entonces está dependiendo, mucho ojo, está dependiendo de lo que hagan los compradores del otro lado. Si ningún comprador ejerce su derecho ante un precio pactado, esto quiere decir que la ganancia que va a obtener desde el punto de vista de la obligación sería recibir la contraprestación o la prima. Del otro lado, los que estarían perdiendo serían los que se están reservando el derecho de la compra, pues al vencimiento, al no ejecutar el derecho, estarían perdiendo dicha prima. Por lo tanto, vamos a pasar ahora a Thinkorswim y ver de qué manera se puede obtener cierta rentabilidad al momento de entrar en esta clase de operaciones. Sin embargo, puedo decir que está bastante limitada desde varios puntos de vista. De esta forma nos dirigimos a Thinkorswim y podemos analizar aquí el caso de Canopy Growth. Aquí tengo toda mi lista de opciones financieras, es decir, todas las empresas que son bastante líquidas. Y aquí depende de lo siguiente, vamos a tocar mucho el tema de las posiciones o las zonas de in the money, out of the money o at the money. ¿Por qué vamos a tomar en cuenta esas zonas? La zona in the money, para repasar un poco, estaría estipulada por aquellos precios de ejercicio que se encuentran por debajo del precio de mercado. Es decir, teóricamente hablando, o hipotéticamente hablando, para aquellas personas que entren en estas posturas y ejecuten bajo esos precios que se encuentran por debajo del precio de mercado, sería bastante atractivo, puesto que estarían comprando el activo a un precio mucho más barato que el precio de mercado. Sin embargo, ya vimos en el análisis anterior que ejecutar los derechos no es tan viable, porque hay que agregarle de manera individual al paquete de acciones. Luego tenemos la zona out of the money. La zona out of the money son aquellos precios que prácticamente se encuentran por encima de este valor de mercado. Por ende, son precios que no son atractivos para aquellas personas que lo que buscan es adquirir una acción a un precio más barato cuando en el mercado se encuentra a un precio más caro. Por ende, estos precios son lo que a nosotros nos interesaría desde el punto de vista de la obligación. ¿Por qué? Si yo entro, por ejemplo, en esta posición, esto sería a falta de un día, es decir, el día de hoy viernes estos contratos vencen, yo lo que estaría previendo es que el activo de Canopy no va a llegar a $19 a este precio pactado. ¿Qué pasa si no llega a ese precio? Del otro lado, en este caso el broker es el que termina realizando las ejecuciones de los derechos, natural y generalmente, es que no se va a realizar la ejecución. Si él se mantiene en este precio fluctuando o va acercándose a un 18.60, a un 18.70 o baja o se mantiene lateral y no toca este precio, no hay ejecución. Por ende, lo que yo obtendría desde el punto de vista de la obligación es el recibimiento de la prima. Dicho esto, entonces, esta clase de operación tiene una alta efectividad, pero en dependencia de la fluctuación del precio. En términos de efectividad, entonces, se puede decir que si el precio baja, aquí aprovecharíamos las tendencias bajistas o varias tendencias al mismo tiempo, es decir, si llega a $18 o a $17, el precio de mercado siempre se estaría alejando de mi precio de ejercicio pactado, por ende nadie va a ejecutar ese derecho de compra. Por lo que yo estaría tranquilo de que no se estarían ejecutando, puesto que dependo de lo que hagan los compradores, y este movimiento bajista me estaría afectando de forma positiva. Si el precio se mantiene lateral, es decir, como lo estamos viendo en este instante, que está fluctuando y está devaluado el día de hoy, es decir, usualmente cuando eso sucede con los gap downs, es que llega un momento en el que se mantiene lateral. Por ende, este movimiento lateral a mí también me afecta de forma positiva, es decir, si él se mantiene en 18.50, 18.40, 18.60, en esos rangos de precio, al final tampoco se va a acercar a mi precio de ejercicio. Por ende, nadie va a ejecutar ese derecho de compra, nadie va a pagar más caro cuando en el mercado se encuentra más barato. ¿Qué pasaría si él sube un poco? Si él sube un poco,
y se acerca a mi precio de ejercicio, supongamos que llega a un precio de $18.80, tampoco estaría tocando mi precio de ejercicio. O si él termina en un cierre de 18.90, tampoco estaría tocando mi precio de ejercicio. Por lo que, a pesar de tener ese pequeño movimiento alcista sin tocar mi precio al cual yo estoy pactando, también me estaría afectando de forma positiva, siempre y cuando se mantenga por debajo de este precio al cual yo estoy pactando. Pudiera decirse entonces que esta estrategia tiene una efectividad de hasta un 67%. E incluso un poco más, me atrevería a decir que tiene un 75 o un 80%. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si son activos que tienen clarísima tendencia alcista, hay que tener mucho cuidado, puesto que el activo o la fluctuación de ese activo tiene dicha tendencia y puede llegar a tocar nuestro precio de ejercicio. En el caso de Canopy, viene de un movimiento alcista bastante brusco, pero el día de hoy está perdiendo fuerza. La industria de cannabis ha estado perdiendo muchísima fuerza y tiene clarísima tendencia bajista en los últimos 6 u 8 meses. Por ende, no sería tan malo escoger a esta clase de productos. Dicho esto, entonces lo que voy a hacer es tratar de ubicarme en este precio para explicar un poco mejor desde el punto de vista del seguimiento en la operación. Voy a pactarlo a $19. Aquí siempre lo voy a colocar a un paquete de contratos. Estoy entrando en la operación. Puedo marcarlo en precio límite o precio de mercado. Confirm and send. Y aquí podemos observar lo siguiente. Yo aquí estoy vendiendo el call a vencerse el día de hoy. Es lo que yo estoy buscando. ¿Cuál sería mi máxima ganancia? Mi máxima ganancia sería la prima en la cual yo estoy negociando a un precio pactado de ejercicio de $19. Las pérdidas pueden ser altamente masivas y voy a explicar un poco en qué se refiere o a qué se refiere con estas grandes pérdidas. Hay que tomar en cuenta, como había mencionado anteriormente, el tema de los limitantes en esta clase de productos u operaciones específicas de crédito. Al final, este es un crédito que estaríamos recibiendo y lo estaríamos reclamando al vencimiento en caso de que no toque nuestro precio de ejercicio. Entonces, en primera instancia, lo que hay que tomar en cuenta es que para entrar en esta clase de operaciones, desde el punto de vista de la venta del call, hago énfasis porque desde el punto de vista del put vamos a ver que existe una gran diferencia. Es que en primera instancia hay que tener libre cash en caso de que toque el precio de ejercicio. ¿Qué es lo que sucede o cuál es el efecto posteriori en caso de que el precio, por ejemplo, se estirara a $19.20? Del otro lado, los compradores sí estarían ejecutándolo a $19, puesto que en el mercado se estiró a $19.20. Y teóricamente hablando, para ello es un buen momento para realizar la compra a un precio más barato que el mercado. Entonces, el broker no me va a dejar entrar en esta clase de operaciones de forma single o de forma naked call, porque si no tengo esta cifra, es decir, $1.900 disponible, para el caso específico en que del otro lado los compradores terminen ejecutando su derecho de compra, entonces no me va a permitir el broker entrar en la operación. Si no tengo entonces libre como Cash and Seal Vehicle acá, él no me va a dejar entrar en la operación a este precio que estoy pactando. Esto lo hace el broker como una manera, como un efecto de seguridad para evitar pérdidas masivas. Ese sería el primer elemento a tomar en cuenta. Sin embargo, existe otro elemento que es muy importante, el cual está relacionado a la entrada en la operación. Si del otro lado los están activando su derecho de compra, están comprando acciones, en este caso estarían comprando, por ejemplo, 100 acciones a un precio de $19, es decir, una inversión de $1.900, la cual yo tendría que tener disponible, el broker al final me estaría obligando a entrar en posición short, como lo vimos en el caso de las acciones pasadas. Me obliga a desprenderme de 100 acciones. Si yo no las tengo que prestar. Por ende, aquí existe el requisito de tener cuenta margin. Si yo no tengo cuenta margin, yo no puedo prestar el activo, como habíamos visto en la explicación de entradas en corto.
Eso como un segundo elemento. Y el tercer elemento sería si realmente el activo se puede prestar realmente o no. En el caso de Canopy es un hard to borrow, ni siquiera pudiera prestar el activo. Entonces hay que tomar en cuenta esos tres elementos para lograr entrar en esta clase de operaciones. Por ende, si tenemos una cuenta apalancada, es decir, haber invertido más de $2,000 para que el broker nos permitiera tener una cuenta margin, entonces sí sería posible entrar en esta clase de operaciones desde el punto de vista single, y tomando en cuenta que hay que tener la disponibilidad para los casos en que del otro lado los compradores ejecuten su derecho de compra y al final a mí el broker me obliga a entrar en modo corto. Dicho lo anterior, me voy a enfocar entonces en la parte de la pérdida que dice que es infinita. Realmente no sería tan infinita. Esto sería en dependencia de a dónde se active desde el otro lado de los compradores sus derechos de compra. Si por ejemplo el activo se comienza a estirar demasiado, supongamos que se estira a $25, y yo ya estoy cumpliendo con todos los requisitos necesarios y si se puede prestar, en caso hipotético, el activo, yo lo había pactado a $19, lo que me va a mostrar al momento de entrar en corto estas 100 acciones a un precio de 19 es una pérdida en el monitor por el diferencial, es decir, el precio de mercado menos el precio de ejercicio, es decir, por multiplicado por 100 sería una pérdida acumulada de $600 en el PL Open. Por lo tanto, yo tendría que esperarme, es decir, mantener la posición y recordar que con las cuentas márgenes, mantener posturas también recurren otro mantenimiento. Es decir, tendría que esperarme hasta que el activo baje, hasta el precio pactado, y entrar en ese momento en break-even, es decir, en ese momento de punto de equilibrio, que me lo está dando el broker, que es 19.12. Y eso puede tomar bastante tiempo en dependencia de qué movimiento tenga el activo y en qué momento de ciclo de precios se encuentre. Aquí se encuentra bastante devaluado Canopy. Por ende, si él se estira demasiado, es decir, Canopy ha alcanzado precio histórico de $55-60, si él llega a estirarse hasta ese precio, yo tendría que esperarme, es decir, meses o incluso años, hasta que el activo baje nuevamente y toque mi precio de ejercicio. Entonces, por eso se dice que las pérdidas pueden llegar a ser infinitas, porque se desconoce hasta dónde se puede estirar en modo alcista el precio del activo. Ahora, ¿qué sucede al vencimiento en caso de que el activo no toque mi precio de ejercicio pactado? Es decir, que se mantenga en esta zona estable. El crédito yo lo estaría recibiendo. Generalmente sucede que Interactive Broker o Ameritrade dejan pasar hasta 2 días hábiles, es decir, el día martes generalmente yo lo estaría recibiendo como cash disponible para seguir invirtiendo. Por ende, yo estaría recolectando la prima en modo de efectivo. Podría decirse que esto es una manera bastante aceptable de estar recibiendo cierto ingreso semanal, es decir, si nos enfocamos en el swing trading, vencimientos durante toda una semana, entrar el lunes y salir el viernes, o entrar un martes y salir viernes, sería prácticamente algo casi fijo. Por lo que nos estaría ayudando bastante con los costos de mantenimiento en el caso de Interactive Broker. Dicho todo esto, lo que voy a hacer es mandar la orden. Se mantiene en 18.62, habría que esperar el resto del día de envío. En este caso se activó, estoy en modo demo, cuento con cuenta apalancada y a pesar de ser hard to borrow, el broker me permitió la entrada. Sin embargo, ya conocemos que esto puede ser bastante complicado en una cuenta real. Entonces, en el caso del CGC, él me está diciendo que ya vendí el call, precio pactado $19. Si él se mantiene por debajo, como hemos mencionado anteriormente, yo estaría tranquilo. Esta es la prima que yo estaría recibiendo. Y mucho ojo, en esta clase de operaciones, lo máximo que yo puedo recibir es el 100%. Es decir, lo que yo estaría esperando con mi mark es una devaluación. Estoy buscando que de punto 14 él baje a 0.0. Si el activo comienza a descender de manera muy brusca, él anda en 18.65, 18.66 y baja, supongamos, a $5 en una hora, lo que sería muy complicado, pero hipotéticamente hablando, ¿qué es lo que sucede con mi precio de prima? Es decir, devaluaría hasta 0. En ese momento yo puedo reclamar la prima. Sin embargo, lo ideal es no desprenderse y esperar el vencimiento porque el broker no cobra comisión
solo estaría cobrando la comisión de entrada en la operación. Entonces, yo aquí estaría recibiendo en primera instancia los $14 invertidos más los otros $14. Es decir, un 100% de retorno. Que de igual manera, hacer un crédito, yo estaría inflando un poco lo que sería mi Cash and Sweep Vehicle y posteriormente ya lo estaría viendo como cash disponible para invertir. Es decir, este dinero todavía no lo puedo ocupar para otras transacciones. Voy a hacer el ejemplo con otro activo. Esta parte es muy importante porque las primas dependen o se encarecen en dependencia del precio elevado del activo. Supongamos con el caso de Walmart. Aquí las primas son un poco más bajas, hay bastante estabilidad. Me voy a ir, por ejemplo, a Johnson & Johnson. El activo no está siendo tan volátil y no me está entregando a vencimiento cero primas muy elevadas. La otra vía es que si yo me alejo en la fecha de vencimiento, supongamos que para 14 días, aquí las primas comienzan a ser un poquito más caras. Porque al final esto es generación de incertidumbre. Es decir, si yo lo estoy fijando a un precio de $139, en 14 días Johnson & Johnson sí puede alcanzar ese precio. Por ende, lo que está haciendo el broker es tratar de pagarme una prima mucho más elevada debido al abono de esa incertidumbre. Es decir, existen muchas posibilidades de que sí llegue a tocar ese precio. Sería demasiado riesgo para mí. Es decir, si yo comienzo a alejarme un poco más, aquí estamos hablando de $30, pero es llegar a un precio de $141. Tendría que estirarse alrededor de un 4 o 5% en el valor de mercado y tocar dicho precio. Sin embargo, como hemos mencionado antes, hay que tener el cash disponible. Por ende, tendrían que ser alrededor de $13.800 o al precio al cual estoy pactando realmente. Tendría que tener disponible $14.100 en conjunto con una cuenta margin para que el broker me permitiera entrar en esta clase de operaciones. Es decir, realmente esta clase de operaciones son bastante buenas. Vamos a verla más adelante cuando combinemos y hagamos spreads, es decir, hagamos combinaciones a combo en el cual vamos a mezclar precios ask con precios bids. Es decir, en las cuentas margin el broker sí me estaría permitiendo tener un poquito más de flexibilidad en esa clase de operaciones. Si voy por ejemplo a QQQ, estaremos hablando de un precio de acción de $200. Aquí me voy a ir poco más abajo. Me interesa lo que está en zona out of the money. Podemos indagar un poco sobre el tema de las persecuciones de los ETF versus los índices bursátiles. En estos casos podemos indagar que QQQ ha alcanzado un precio bastante elevado, histórico incluso, y que se pudiera venir un efecto de rebote. Si yo estoy tomando en cuenta el efecto de rebote, esta clase de entrada a mayor periodo sí me estaría beneficiando en cierto sentido. Es decir, aparte de tener cash disponible, estamos hablando de que si yo lo ubico en un precio de $204, tendría que tener una disponibilidad de $20.400 en caso de que el precio de mercado se estire hasta ese punto al vencimiento, que serían en este periodo. Si él no se estira, yo estaría recibiendo estos $87 al vencimiento. Es decir, un 100% de retorno versus la inversión. Sin embargo, lo que podemos estar apreciando es que se va complicando más a medida de que los precios de los activos aumentan. Y ojo, hay que tener esta lista que es bastante líquida para poder tener precios primas, debido a que hay mucho volumen de negociación y bastante incertidumbre en esta clase de productos, para alcanzar primas más elevadas. Voy a entrar en un vencimiento de 7 días. Voy a tratar de alejarme lo más posible. Sería especulando de que él no va a tocar. Voy a irme a $203. Que la próxima semana, es decir, de este viernes al próximo, él no va a llegar a este precio específico. Yo voy a entrar en la operación en bid. Sería nada más un paquete en el cual yo estoy invirtiendo. Precio de mercado. Aquí voy a ver un poquito de inflación
en mi cuenta porque es un crédito que voy a estar recibiendo. Yo envío la orden. Como estábamos analizando, él está teniendo cierta tendencia bajista. Su precio histórico fue de 203.84. Tendría que pegar un cierto rebote al alza. Y lo que yo estoy previendo es precisamente eso, de que él no va a llegar a ese precio. El precio al cual yo estoy pactando es precisamente 203.55, lo que estaría recibiendo al vencimiento en el caso de que él no toque. Y como hemos mencionado, si el precio baja, para mí es bueno, porque se está alejando de mi precio de ejercicio. Si se mantiene lateral, no estaría mal. Al final siempre se está manteniendo por debajo de este precio pactado. Y si él sube un poco, es decir, supongamos que él llega a un precio de 202.80, es decir, siempre se está manteniendo por debajo de este precio, no se estaría activando la entrada en corto de las 100 acciones. Hay que tener mucho cuidado porque, es decir, estaríamos obligados a desprendernos de esta cantidad de acciones y estaríamos teniendo posición activa que a lo mejor no quisiéramos tener. Lo que se pudiera hacer en otros casos es de que si al vencimiento, faltando unas cuantas horas, supongamos que el precio se estira a 205 dólares, yo aquí estaría viendo cierto cambio negativo. Lo que yo no quiero es que él genere valor. Él puede llegar a 0.70, lo cual aquí me estaría representando una pérdida. Y lo que pudiera hacerse es liquidar la posición, es decir, yo liquido, yo estoy entrando vendiendo el call y salgo comprando el call. Y de esta forma yo pierdo el PL Open y no estoy obligado a desprenderme. Es decir, al final me estoy desprendiendo únicamente de los contratos y no estoy llegando a esta fase de ejecución de préstamo de acciones. Entonces yo puedo venir, dar un clic acá, clic derecho, crear orden opuesta, y yo salgo de la operación con una pérdida, es decir, sería la liquidación en caso de que él ya sobrepasó el precio, lo cual es lo que no buscamos. Y yo aquí ya puedo reclamar parte de la inversión y solo estaría perdiendo una parte de la inversión, es decir, no estaría perdiendo el 100% y la activación de una entrada en corto. Dicho esto, entonces lo que voy a hacer es nada más hacer la visualización y la entrada en Trade Workstation. Entonces, para el caso de Interactive Broker, voy a hacer el ejemplo con McDonald's. Estoy analizando un chart de 6 meses distribuidos en días y lo que yo estoy buscando es obtener un crédito al vencimiento. Es decir, analizo el gráfico y aquí estoy observando pues cierta lateralidad. Voy a irme a la parte de la cadena de opciones. Haciendo un análisis técnico rápido, aquí sí pudiera observar cierta condensación de precio en un punto de cuña descendente, lo que pudiera preverse un nuevo cambio de tendencia alcista. Aquí sería especular de que el precio no va a subir. Si el precio baja es un factor a mi favor, si el precio se mantiene neutral es a favor mío, y si sube un poco y no toca mi precio de ejercicio es también a mi favor. Dicho esto, voy a irme a la cadena de opciones, voy a ir a New Window, Option Trader, y aquí puedo observar lo siguiente. Él está ahorita en un precio aproximado de 193.30, 50, por ende yo estoy especulando que dentro de 7 días, es decir, de este viernes al otro, él no va a llegar a un precio pactado de 195 dólares. Por ende, voy a tratar de entrar y a especular de que no va a tocar el precio y yo voy a obtener la prima al vencimiento. Doy un clic aquí en el bid, esa sería mi entrada. A precio de mercado. Transmit. Aquí también estaría cobrando pues cierta comisión de la misma manera que en otras operaciones naturales. Él aquí me va a incrementar mi poder adquisitivo a 47 dólares, pero es un crédito que no puedo utilizar. Es decir, es un reclamo que lo estaría haciendo al vencimiento en caso de que no toque el precio. Override and Transmit. Y ya se llenó la orden. Yo aquí le doy seguimiento en portafolio.
y aquí se activó a 0.45, hubo una comisión de 1.53 y él aquí me va a estar generando cierta pérdida en el movimiento. Esta pérdida lo puedo ver un poquito mayor en caso de que el precio suba. Si el precio sube, él aquí en la operación como tal, él me va a mostrar cierta acumulación de pérdida por la evaluación de los contratos. Lo que yo no quiero es que se valorice el contrato hacia arriba, es decir, lo que yo quiero es que se devalúe hasta llegar al punto cero, que el punto cero sería el vencimiento. Sin embargo, si él no toca mi precio pactado de 195, yo puedo mantenerme tranquilo, estable, hasta que se active el vencimiento y yo obtenga el día martes o el día lunes mi cash disponible para nuevas inversiones. Para finalizar con esta sesión, nada más aquí podemos observar el gráfico de la venta call, que es lo que me está indicando. Esto en el caso de que se ejecute del otro lado los compradores sus derechos de compra. La prima es lo máximo que yo puedo recibir, es un 100% de retorno al vencimiento a un precio pactado de $70. ¿Qué sucedería en el caso de que los compradores ejecuten su derecho de compra ya que sobrepasó el precio de ejercicio al cual yo estoy figurándolo? Si esto sucede, este sería mi punto de equilibrio y la pérdida sería masiva o bastante elevada en caso de que exista una enorme diferencia. Es decir, si por aquí tenemos un precio de equilibrio de $72 y el precio prácticamente se comienza a estirar y llegó hasta unos $85, estaríamos hablando de $13 de diferencia que estarían en mi contra. Es decir, yo entro prestando las 100 acciones y $13 implicaría en el monitor una pérdida acumulada de $1.300. Yo tendría que esperar que el activo comience a descender, pierda valor y alcance este precio de equilibrio de $72 hacia abajo para comenzar a ver ganancias desde el punto de vista del short position. Dicho esto, ya en las próximas sesiones estaríamos viendo la entrada de opción en put.